Le dicen buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Licenciada, buenos días. Bueno, Licenciado. Buenos días, licenciada. buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, licenciada. Días. Buenos días. Ya, buenos días, listo, Raquel, no se preocupe. A los que puedan encender las cámaras, enciendan. Ahora, chicas, el día de hoy no puedo entregarles todavía las notas de los exámenes, de subir a la plataforma todavía, debido a cuestiones de pagos de mensualidad. ¿Ya? Mientras no estén igual en las mensualidades, no se les va a poder dar las notas. Pero recuerden que ustedes ya les queda muy poco para pasar a segundo de intensivo, ¿sí? Más o menos febrero, marzo, ustedes ya pasan a segundo de intensivo. Entonces, es importante que se igualen en las pensiones. Hay personas que tienen solo las matrículas. Buenos días, dice. Buenos días. Hay personas que solo tienen cancelado la matrícula, entonces cada vez se va acumulando más y luego va a ser difícil y capaz ustedes si no está mucho me voy a retirar. Entonces, más bien, hagamos ese esfuerzo extra de poder cancelar las pensiones. A nosotros ya en estos días nos dan de pasar la lista de las personas que están al día. Entonces nosotros a las personas que estén al día podemos darles sus notas. Ya a las personas que no tendremos que esperar un poquito a que se iguale. Pero como les digo, traten de que no se les acumule muchísimo porque después van a decir, está mucho, mejor me retiro. Entonces la idea es aquí que ustedes vayan avanzando. ¿Ya? Eso. Otra cosa. Ustedes me pusieron en apuros. Me pusieron en apuros porque yo tenía que dar la lista de las personas quienes rindieron el examen y quienes no. Y me han subido en donde les ha parecido conveniente los exámenes. Ahí estaba, en Edmodo estaba que decía examen, con mayúsculas estaba. Y han subido unos en el trabajo autónomo de los compañeros de semipresencial. Otros han subido en las indicaciones de los exámenes. Bueno, me pusieron ahí en apuro, tenía que revisar casi que toda la plataforma, ¿ya? O sea, a veces veía que uno no ha dado, digo, pero yo sí le vi, buscando en dónde también subí. Entonces, chicos, en eso tienen que estar pendientes porque yo puedo cometer ahí un error. Si yo veo solo en los exámenes, muchos han subido en el trabajo autónomo de los compañeros de semipresencial, entonces ahí hay una equivocación. Ahora, me gustaría, déjenme ver si es que puedo abrir porque me gustaría saber si es que estoy bien o mal con ustedes porque como les digo, con ustedes ha habido bastantes equivocaciones en el momento de subir y hay personas que yo les puse que no han dado y puede ser que sí la dieron, entonces eso quiero estar segura. Para las personas que no rindieron los exámenes, chicos, por A o B razón, en el grupo a ustedes sí les publicaron un formato de una solicitud. Tienen que realizar esa solicitud, llenar esa solicitud, enviarle a la secretaria para que ella nos pueda comunicar a los profesores y nosotros podamos volver a abrir la plataforma, obviamente con otra evaluación para que ustedes puedan subirlo, ¿ya? Entonces, por favor, eso de ahí deben estar pendientes. Tal vez se publique las personas que no subieron los exámenes, si hay alguien que sí hizo, y como les digo, me subí en otro lado, me contactan a mí y me avisan y yo arreglo ese inconveniente rápido, ¿ya? De los que pude buscar y encontrar, sí lo hice, pero ya algunos, como les digo, no sé dónde subiría, o tal vez alguien me envió al WhatsApp, todo ese tipo de cuestiones me avisan. Los que no dieron en los exámenes, por favor no dejen que se atrase mucho, porque como les digo, el sábado que viene creo que no cuenta, el otro sábado tampoco, ya estamos en enero. ¿Sí? Enero, febrero y ya marzo ya están pasando a segundo de intensivo. Entonces, muy pendientes con eso, chicos. Bueno, al final en matemáticas, como tenemos 2 horas más bien, ahí vamos a conversar sobre los exámenes para ver quiénes no han dado, quiénes han dado para yo estar segura en eso. Nos vamos a nuestro librito. Por favor, chicos, enciendan las cámaras toditos con las cámaras, bueno, la mayoría con las cámaras apagadas. Nos vamos a nuestro libro de física y vamos a avanzar un poquito
Y más que todo para que no quede nada inconcluso para el otro año y que estén perdidos, porque seguramente si es que ya no nos vemos, ya de llegar enero y han de estar perdidos ahí en el mundo. Entonces, vamos a ver. Me parece que hay alguien esperando. Esperen. Yo veo algunos nombrecitos que no están en los exámenes. De aquí creo que está un buen grupo de chicos que no dieron los exámenes. A ver, usted, a ver, me acuerdo clarito de dónde está, ya se me perdió el nombre. A ver, usted, señor Cabrera, ¿usted dio los dos exámenes o alguno mío no dio? No, sí, de los dos, sino lo que pasa es que entré con otro dispositivo. Ya, pero usted dio los dos conmigo. Ya ve, por ejemplo, el suyo me parece que yo el de matemáticas le tengo que no dar. Ya ve, entonces ahí tenemos que ver en dónde subió para yo poder estar bien. Ya, en matemáticas hacemos eso porque me acuerdo que este es un nombre que no estoy segura si es que, parece que el de física sí vi, pero el de mate no le vi. Entonces, ya vemos después, ¿ya? Listo. Ya. Ahora sí, chicos. Entonces, nos vamos a la página. A ver, digan ustedes en qué página estamos. ¿En qué página nos quedamos y en qué tema nos quedamos? Ya esto ya forma parte del pasado, ya. En un examen ya no les tomo. Se supone que ya saben. En la 19, si no estoy mal, nos quedamos. Ya, muchísimas gracias. Vamos a ver la 19. La 19 ya acabamos, tocaría la 20. Ya, estábamos trabajando en ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Ahí estábamos trabajando en ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿dónde estamos? Listo, chicos, me parece que con eso nosotros terminamos la unidad 1 en general, ¿sí? Porque nosotros estábamos trabajando, ya habíamos separado la unidad 2 con los movimientos. Ah, ya, nosotros estábamos trabajando esto de las gráficas, ¿sí? Ya lo recordé. Entonces, esto de las gráficas yo sí les tomé en la evaluación. Entonces, aquí lo importante es solo que ustedes sepan cómo se grafica una velocidad, una gráfica velocidad-tiempo, una gráfica posición-tiempo, que lo realizaron de hecho en la prueba. Les tengo que comunicar que a la mayoría sí le ha ido bien, entonces, pero como les digo, no puedo darles notas por estas cuestiones. Pero podemos estar tranquilos, ya vamos a sacar la nota general del curso para ver con cuánto están. Listo, chicos. Entonces, con eso nosotros, con el tema que vimos la semana anterior, se nos acabó, digamos, la unidad número 1. Y empezamos con la unidad número 2. Después viene una evaluación sumativa, que eso no lo vamos a hacer. Solo lo hicieron los chicos de semipresencial, pero obviamente esa es la nota para ellos en vez del examen, que en cambio es su nota, ¿sí? Entonces, no es que ustedes se quedarían con menos una nota, no. En la unidad número 2 se viene otro tipo de movimiento. ¿Cuál conocemos nosotros? Movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a recordar. ¿Cuáles eran las características del movimiento rectilíneo uniforme? Que era constante. ¿Qué cosa? Otra vez, repítame. Que era constante. Que era constante, Pedro. La velocidad. La velocidad. Eso, Una ese es el más constante. importante. Velocidad constante. Ya, ese es el más importante, que la velocidad era constante. ¿Qué más? ¿Qué más era? ¿Qué otra característica tenía? Siempre será una recta. línea recta. Muy bien, era en una línea recta. ¿Qué más? Y movimiento que pasaba cambiándose de posición, ¿no es cierto? Ahora fíjense cómo está el nuevo tema. Movimiento rectilíneo, hasta ahí nosotros ya sabemos, pero uniformemente variable. ¿Sí? Otra vez, vamos a ir desglosando. Movimiento, cambio de posición. Rectilíneo, que se dé en una línea recta. ¿A qué se referirá uniformemente variable? ¿Qué pasará aquí? Que nos dicen variable. Que la velocidad ya no va a ser constante. La velocidad va a cambiar.
¿Y qué pasa cuando la velocidad cambia? ¿Qué aparece cuando la velocidad cambia? Cuando ustedes están yendo en el carro y dice, y va aumentando y disminuyendo, ¿qué aparece cuando la velocidad cambia? Que va en diferentes tiempos. Y el tiempo. Ya, pero cuando la velocidad cambia, chicos, aparece la aceleración. ¿Ya? Cuando nosotros decimos acelera, desacelera. Entonces, en el MRU, la aceleración era 0, pero en el MRU-B, ahora le aumentamos la B porque es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya vamos a ir viendo eso de ahí. La aceleración va a cambiar, chicos. ¿Ya? Entonces, perdón, la velocidad cambia y aparece la aceleración. Vamos con el primer tema entonces de esto de aquí. Variación de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí es donde nos van a decir que va a cambiar, ¿sí? Veamos. Definiciones. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Definiciones. Yo leo, profe. Ya, muchas gracias. Definiciones. Así como la velocidad nos expresa el cambio de posición respecto al tiempo, la magnitud que nos expresa el cambio de la velocidad respecto al tiempo se denomina aceleración. Este cambio en la velocidad puede ser errática o uniforme. De todos los movimientos en los que la velocidad varía o movimientos acelerados, tienen especial interés aquellos en los que la velocidad cambia de manera uniforme y tienen trayectoria recta. A este caso lo denominamos movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRU-B. MRV. Para calcular la aceleración de un objeto que cumple las condiciones del MRV, podemos dividir la variación de velocidad entre la variación del tiempo. Ya, muchísimas gracias. A ver, chicos, ¿qué sucede aquí? Si ustedes tienen a la mano sus fórmulas del MRU, ahí ustedes tienen que la velocidad, ¿cómo sale? ¿De dónde surge la velocidad? La velocidad surge cuando hay una distancia, cuando algún auto recorre una distancia referente a un tiempo. De ahí surge la velocidad. Pero, ¿de dónde sale ahora la aceleración? La aceleración sale, en cambio, de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? La aceleración, recuerden que aparece en el MRU-B. Aquí le vamos a aumentar una letrita más porque ahora es movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Variado. Vamos a conocer la primera ecuación que deben anotar. Entonces, en su formulario debe estar movimiento rectilíneo uniformemente variado, entre paréntesis MRV. Y aquí tenemos la ecuación de la aceleración. Miren, la aceleración es igual. ¿Qué significaban esos triángulos? A ver, vamos a dejar estos triángulos al final. Pero fíjense, aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Ya? Velocidad sobre tiempo. ¿Qué significaban esos triángulos? Ese triángulo tenía un nombre que se llamaba ¿cómo? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba ese triángulo? Delta. Delta, muy bien, María. Delta. ¿Y cuándo aparecían esos de ahí? Esos de ahí aparecen cuando hablamos de dos parámetros. Por ejemplo, aquí si está delta B, sería dos velocidades. Si aquí está delta T, pues serían dos tiempos. En la parte de abajo ustedes tienen, fíjense, delta B quiere decir velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sí? Lo mismo con el tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. A eso se refieren las deltas. ¿Sí? Aquí les está como que digamos generalizado y aquí ya les desglosan para que ustedes sepan. Y en la parte de abajo, en cambio, ya les ponen sustituyendo. En vez de poner delta B, pues voy a poner su equivalencia que es velocidad final menos velocidad inicial. Lo mismo abajo. En vez de poner delta T, pues le van a poner T final, T inicial. Van a copiar las dos ecuaciones, chicos. Esta de aquí, que digamos que es en general, y esta ya está desglosadita. ¿Cómo la podemos aplicar? Recuerden que si a ustedes les dan dos velocidades, pues tienen que ocupar esta. Si le dan dos tiempos, esta. Si nos dan solo unita, pues es necesario, solo con la primera estaría bien. Vamos a copiar esas entonces en nuestro
en nuestros formularios, en nuestros cuadernos, donde nosotros estemos anotando. El primero es general, Lizzy. La primera es como la general, en cambio la otra ya está desglosada, la específica. La primera utilizamos cuando tenemos una sola velocidad, un solo tiempo. Y la de abajo cuando tenemos dos velocidades y dos tiempos. ¿Se fijan? Porque ahí está una velocidad final, una velocidad inicial. La primera es cuando tenemos una sola velocidad y Una- dos tiempos. Una sola velocidad, un tiempo. Una velocidad, un tiempo. Y la de abajo, dos velocidades, dos tiempos. Nos falta una cosita. ¿En qué se medirá la aceleración? A ver, voy a tomar lección. ¿En qué se medía la velocidad? En metros. ¿En qué se medía la velocidad? No es en metros. La segundo. metros sobre segundo, eso sí, ¿ya? Las distancias se miden en metros o las posiciones se miden en metros, pero la velocidad en metros sobre segundo. ¿En qué se medirá la aceleración? En segundo, no. Está muy relacionado con todo. Recuerden que esto es física y siempre van a estar relacionados. ¿En qué se medirá la aceleración? La aceleración, aquí les estaba buscando a ver si le han puesto. No les han puesto, vamos a anotar ahí. La aceleración, chicos, se mide en metros sobre segundo, pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a poner, ahí ustedes pongan un ladito. Metros sobre segundo, pero al cuadrado. Una nueva unidad que deben aprender. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, igual en su formulario pongan entre paréntesis metros sobre segundo al cuadrado para que no se les olvide. ¿El cuadrado es solo para los segundos o para todo? Solo para los segundos, Blanca. ¿Sí? Solo para los segundos. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Porque a nosotros reemplazar la velocidad con el tiempo, como la velocidad es metros sobre segundo, ahí con los segundos del tiempo se forman 2 segundos. Por esa razón es segundo al cuadrado. ¿Sí? Segundo al cuadrado. Listo, chicos. Entonces, cuando les pregunten qué se mide la velocidad, metros sobre segundo. Cuando les pregunten en qué se mide la aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Signos y unidades. A ver, vamos a ver qué nos dicen en los signos y unidades. ¿Quién me ayuda con los signos y unidades? Lo hacemos democráticamente, está bien. A ver, ayuda. Ya, Lisa, yo le ayudo. Ya, muchas gracias. Dice, signos y unidades. Para describir un movimiento rectilíneo, escogemos un sistema de referencia formado por un origen y un eje de coordenadas, cuya dirección coincide con la trayectoria. Al utilizar las ecuaciones de los movimientos rectilíneos, la velocidad o la aceleración son positivas cuando el sentido de estos vectores coincide con el sentido positivo del eje de coordenadas. Caso contrario, son negativos. Además, cuando el sentido de la aceleración es el mismo que el de la velocidad, la velocidad aumentará en módulo, mientras que
Si tiene sentidos contrarios, la velocidad disminuirá en módulo y luego cambiará de sentido. Ya, hasta ahí. Muchísimas gracias, Mónica. A ver, lo que nos están diciendo aquí, chicos, es cuándo una velocidad es positiva o cuándo es negativa. Por lo general, se sabe con los signos. Van a haber ejercicios que cuando nosotros desarrollemos la velocidad nos va a salir negativa y nosotros vamos a decir, pero está mal porque no existen velocidades negativas. El signo menos no quiere decir que la velocidad sea negativa, sino que la velocidad se está dirigiendo hacia el eje negativo, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos un plano cartesiano que tiene dos ejes, un positivo y un negativo, ¿no es cierto? Así es nuestro plano cartesiano. Si nosotros tenemos una velocidad negativa, quiere decir que se está yendo hacia acá, porque acá es el eje de los negativos, ¿sí? Entonces, cuando nos salga una aceleración negativa o una aceleración negativa o velocidad, no quiere decir que sean negativas, sino que se están dirigiendo hacia el eje negativo, hacia los ejes, ¿ya? Entonces, eso debe estar claro. Aquí nos van a dar un ejemplo de cómo realizar un ejercicio. Vamos a leerlo y vamos a poner atención cómo lo han hecho. A ver, dice, un motociclista que parte del reposo adquiere una velocidad de 12 metros por segundo en 4 segundos. Más tarde frena ante un semáforo rojo y se detiene en 3 segundos. Calculemos la aceleración al ponerse en marcha y al detenerse. ¿Sí? Nos están poniendo dos ejemplos, dos ejercicios que tenemos que hacer. Vamos a ir sacando los datos. Ahí en sus libros les han puesto los datos. Dice, un motociclista que parte del reposo. Esta palabra, chicos, parte del reposo, es muy importante y bastante común. Siempre, o en la mayoría de los ejercicios, ustedes se van a encontrar que les digan parte del reposo. Al decir que parte del reposo, quiere decir que parte desde cero, que ha estado ahí paradito en reposo y luego se mueve. Entonces, al decir que parte en reposo, tanto la velocidad inicial y el tiempo inicial van a ser cero, ¿sí? De hecho, si quieren, subrayen eso de ahí de parte del reposo. Parte del reposo significa que la velocidad y el tiempo van a ser cero, ¿sí? Porque partir del reposo quiere decir que partí desde el inicio, que estaba ahí quietecito y comenzó a moverse. Ya. Después de eso, después ya que comenzó, dice, adquiere una velocidad de 12 metros por segundo. 12 metros por segundo vendría a ser nuestra velocidad final, ¿sí? Porque tenemos que, esto es cuando está caminando el carro, antes de frenar. Vamos a completar aquí, nos falta poner la F, ¿sí? Aquí ustedes tienen la B, pero falta la F. Ustedes pónganle ahí una F chiquita para que sepan que es velocidad final, ¿sí? Velocidad final. Lo mismo en el tiempo. Si ven que el tiempo solo les han puesto ahí una T. Pongan ustedes una F pequeñita que signifique T final. ¿Por qué le ponemos como final? Porque las iniciales ya sabemos que son ceros. Entonces, obviamente las que nos van a dar van a ser las finales. Esto es final y esto también es final. Listo. Hasta ahí vamos a hacer nuestro análisis, porque después nos dice más tarde frena, pero a nosotros nos piden que calculemos la aceleración al ponerse en marcha y después al detenerse, ¿ya? Entonces, ¿cuántas velocidades tenemos, chicos? ¿Cuántas velocidades están en nuestros datos? Dos. ¿Y cuántos tiempos? Dos. Dos. Dos igual. ¿Qué fórmula ocupamos entonces? La que está desglosadita, ¿sí? Porque tenemos dos. Fíjense, aquí de hecho les han puesto. Aceleración es igual a delta V sobre delta T. Después les vuelven a decir igual y ya les ponen cuál sería la final. Pongan aquí las Fs. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Solo ustedes colóquenle las Fs que el libro se ha olvidado de colocarles ahí. Ya, aquí serían nuestras F, ¿sí? Aquí F y F. Ya. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer después es reemplazar. ¿Cuánto vale la velocidad final?
12, ¿no es cierto? Menos, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 0. Sobre, ¿cuánto vale el tiempo final? 4. ¿Cuánto vale el tiempo inicial? 0. 12 menos 0, 2. 4 menos 0, 4. Nos quedaría 12 dividido para 4, ¿cuánto es? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya vamos a hacer nosotros mismos, solo estamos guiándonos en el texto para que no quede nada ahí vacío, ¿ya? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya comí. ¿Ya? Y ahí sería. Esto, chicos, sucede... No comen los perros. Ay, pensé que me estaban diciendo lo mismo. Esto sucede antes de ponerse en marcha. Ahora, vamos con la siguiente parte. Más tarde frena en un semáforo rojo y se detiene en 3 segundos. Calculemos la aceleración. Vamos al análisis entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Nuestros datos. Velocidad inicial. ¿Cuál piensan ustedes que es la velocidad inicial y por qué? ¿Será la velocidad inicial 0? No. ¿Cuánto será entonces? 12 metros Dos, sobre ¿sí? segundo. 12 metros por segundo. ¿Por qué, chicos? Porque el carro no es que se estacionó, ¿sí? Lo que nos dice es que frenó, está frenando de poco a poco. No quiere decir que ya se quedó en 0. No. Entonces ya no parte del reposo porque ya avanzó un buen tramo. Parte con una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Ya? Miren, aquí está. La velocidad inicial 12 metros por segundo. El tiempo inicial, el tiempo sí, chicos, siempre va a ser 0. El tiempo inicial sí es 0 porque el tiempo no lo podemos parar, ¿sí? Ni retroceder. Entonces el tiempo sigue avanzando. El tiempo aquí sí sería 0. Ahora, el carro está avanzando, frena, 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 frena y en un momento se va a parar, ¿no es cierto? Al momento en que para, ¿cuál será su velocidad final? Si ya paró, se quedó ahí paradito. 0. 0. ¿Sí? Por eso la velocidad, pondrán las Fs, chicos, de aquí. Por eso la velocidad final ahora va a ser 0, porque ya se estacionó. ¿Cuánto se demoró todo ese proceso? 3 segundos. ¿Sí? En el enunciado está 3 segundos. Pondrán BF, TF, chicos. Yo no puedo porque salen unas letras. TF, BF. Ay, ya me voy de largo con ustedes. Ya descansamos. TF, BF. Y por último, como tenemos 2 velocidades y 2 tiempos, lo que vamos a hacer es reemplazar. Fíjense, la velocidad final es 0, entonces al inicio va a estar el 0. Menos la velocidad inicial que es 12. Sobre el tiempo final que es 3, menos el tiempo inicial que es 0. Voy a ponerles aquí cómo quedaría. A ver, ¿cuánto es 0 menos 12, chicos? Menos 2, ¿no es cierto? Sin olvidarnos del signo. Sobre 3 menos 0, 3. Menos 12 dividido para 3, menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí nos salió negativo. ¿Por qué nos salió negativo? 2 razones, chicos. La primera, porque se está dirigiendo al eje negativo de nuestras coordenadas, y la segunda, porque está frenando, ¿sí? El signo negativo en la aceleración también significa que porque está frenando, el signo nos sale menos. ¿Qué tal está, chicos, el nuevo tema? ¿Interesante? ¿O difícil? ¿O no se entiende? No, eso no me digan, digamos que sí se entiende. ¿Qué tal? ¿Cómo está el nuevo tema? ¿Cómo creen ustedes? ¿Entendible? Sí, ¿no es cierto? Obviamente cada vez, chicos, se nos va a ir sumando más cositas, más cositas, más cositas. Porque obviamente ustedes ya van en bachillerato y en el bachillerato se pone así.
Ahorita estamos viendo el movimiento rectilíneo uniforme, luego vamos a ver otro tipo de movimientos en donde se nos van sumando más ecuaciones. Entonces debemos de estar muy listos para todo lo que se nos viene, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ahorita se terminó la primera hora. Nos vamos a, sí, ¿verdad? Teníamos de 8:40 a 9:20. Entonces, nos vamos a conectar, chicos, a las 9:30 para que descansen esos 10 minutitos. Ay, no, con ustedes no, pensé que estamos en matemáticas. Ah, no, ya se termina entonces esta primera hora. Solo A déjenme- las 12, listo, y a las 11. Y ahí tenemos. Es que han cambiado los horarios de muchos, estoy a ver, solo les tomo entonces la fotito de la asistencia, chicos. No se olviden de gestionar las personas que no han dado las pruebas. En matemáticas revisamos de quién me dio el examen y quién no, porque les digo, han subido en diferentes lugares, entonces hay que ver, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos en mate. Chao, cuídense.